Este es el primero de dos módulos sobre el tema de supervisión reglamentaria. La supervisión reglamentaria puede aplicarse al arroz, a los insumos para fortificación e incluso a los alimentos elaborados con arroz en función de lo que estipule la legislación. Esta forma de supervisión la llevan a cabo inspectores gubernamentales, a menudo de una autoridad de control de alimentos designada, con el objetivo de garantizar que los productos a disposición de los consumidores estén debidamente fortificados. La supervisión reglamentaria se divide en tres partes: la supervisión externa, la supervisión de las importaciones y la supervisión comercial. En este módulo trataré la supervisión externa. La supervisión externa tiene lugar en los molinos de arroz que deben fortificar. Dados los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo adecuadamente las actividades de supervisión externa, es más factible en países donde la industria arrocera está consolidada. Los dos componentes de la supervisión externa son las auditorías técnicas y las inspecciones de fábrica, de las que hablaremos en un momento. Se debe informar al personal del molino al inicio del programa de fortificación de que inspectores gubernamentales harán visitas sin previo aviso y de que será responsable del cumplimiento de los protocolos de aseguramiento de calidad, QA, y control de calidad, QC, y las especificaciones de la norma de fortificación. Por este motivo, el personal del molino debe estar preparado en todo momento para proporcionar la documentación necesaria sobre los procedimientos que se siguen para producir arroz fortificado. Ardent Mills utiliza este formulario para registrar la información sobre las premezclas que recibe. También puede adaptarse para su uso con mezclas fortificantes y granos fortificados. La frecuencia de las visitas de auditoría e inspección viene determinada por los recursos humanos y financieros disponibles en los organismos reguladores, la cantidad de instalaciones de fortificación del país, el tipo y la antigüedad de los equipos utilizados en la mayoría de esos centros y la capacidad técnica de los laboratorios. Algunos países realizan visitas de auditoría e inspección mensualmente, mientras que otros, con molinos muy automatizados o instalaciones de mezclas sofisticadas y programas ya establecidos, realizan una visita de auditoría e inspección por sitio al año. Como norma general, las visitas de auditoría e inspección deben considerarse una prioridad periódica en los primeros años del programa. Durante una auditoría técnica, los inspectores revisan los protocolos y registros escritos de aseguramiento y control de calidad y observan el proceso de fortificación de arroz en acción. Esta lista de control se ha adaptado a partir de una creada para la fortificación de harina de trigo en las Islas Salomón. Sí significa que el molino cumple plenamente. No significa que hay un problema. Se deben tomar notas cada vez que un inspector encuentre algo que no cumple los requisitos. En la sección de recursos de este módulo encontrarán una copia de esta lista de control. Muchas personas que solo tienen un conocimiento general de la supervisión externa creen que la atención debe centrarse en la recolección y el análisis cuantitativo de muestras de arroz. En realidad, los inspectores deberían hacer más hincapié en las auditorías. Si los protocolos de aseguramiento y control de calidad se aplican y se siguen correctamente, se puede tener bastante certeza de que el arroz procedente de ese molino se fortifica adecuadamente. En este módulo trataré las inspecciones de fábrica. Las inspecciones, más laboriosas y complejas que las auditorías, son un medio para verificar que todo el arroz fortificado cumple las especificaciones de la norma de fortificación del país. Durante una inspección, se toman muestras del final de la línea de producción o de la zona de envasado, del depósito y del inventario. Las muestras de la línea de producción o de la zona de envasado representan la calidad del arroz fortificado de ese día, mientras que las muestras del depósito y de la zona de inventario son indicativas de la calidad de la fortificación del molino a lo largo del tiempo. Tengan en cuenta que las 3 diapositivas siguientes se referirán a la línea de producción y no a la zona de envasado, pero los procedimientos de muestreo son idénticos.
Antes de obtener muestras individuales de arroz del final de la línea de producción, el inspector debe asegurarse de que el alimentador está operativo y contiene granos fortificados. Si es así, el inspector toma una muestra individual de arroz de 250 gramos al final de la línea de producción. Este proceso continúa una vez cada 10 minutos hasta que el inspector haya acumulado al menos 5 muestras individuales. Cada una de ellas se deposita en un recipiente distinto. En la mayoría de los países, la prueba cualitativa de la mancha de hierro determina si esas muestras de arroz están fortificadas. Para ello, se utilizan unos 100 gramos de cada muestra de arroz. El inspector debe realizar la prueba de la mancha de hierro con la observación del responsable de control de calidad del molino, si es posible. Si suponemos que las 5 muestras individuales de arroz están fortificadas, el resto de cada una, aproximadamente 150 gramos, se combina en una muestra compuesta. Las muestras no fortificadas se indican como tales en el informe de inspección. Debe determinarse el motivo del fallo. La mayoría de los grandes molinos o instalaciones de mezcla tienen una zona de contención o depósito donde el arroz se almacena brevemente hasta que se envía para su distribución. Si suponemos que existe tal zona en el molino, el inspector elige al azar al menos 5 sacos de arroz. De cada uno de ellos se obtiene una muestra individual de 250 gramos de arroz utilizando una lanza de muestreo. Los molineros deben estar dispuestos a trasladar los sacos de arroz si se les solicita. Se utiliza una prueba cualitativa para verificar que las muestras están fortificadas, tras lo cual el resto de cada muestra fortificada se combinará en una única muestra compuesta. Si recuerdan del módulo de supervisión interna, los molinos preparan y almacenan muestras compuestas con regularidad. Además de las muestras tomadas en la zona de producción y en el depósito con fines de supervisión externa, el inspector también obtiene 3 muestras compuestas elegidas al azar del inventario. Dado que la prueba de la mancha de hierro ya se utilizó en estas muestras durante los procedimientos de supervisión interna, no es necesario realizarla de nuevo. Al final de la visita, los inspectores deben disponer de una muestra compuesta de la línea de producción o de la zona de envasado, una muestra compuesta del depósito del molino y 3 muestras compuestas tomadas del inventario. Por lo general, 5 muestras compuestas son suficientes para señalar un problema en un molino de arroz. Sin embargo, si es necesario emprender acciones legales contra un molino, los métodos de muestreo deben seguir el Codex Alimentarius, que significa Código Alimentario. El Codex Alimentarius es un conjunto de normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas cuyo objetivo es aumentar la seguridad y la calidad de los productos alimentarios y la equidad entre los agentes del comercio alimentario. Si bien son voluntarias, las normas del Codex Alimentarius constituyen a menudo la base de la legislación de los países miembros. Encontrarán la información pertinente en la sección de referencias de este módulo. Cada una de las 5 muestras compuestas debe dividirse en 2 muestras más pequeñas. El productor de arroz deberá conservar una parte como referencia. La otra parte debe someterse a pruebas cuantitativas en un laboratorio del gobierno. Todas las muestras deben etiquetarse con el nombre de las instalaciones, el tipo de arroz, la fecha de la inspección, el número de partida o lote y el número de muestra o de identificación facilitado por el inspector. Al final de una visita de auditoría e inspección, el inspector debe hacer un resumen verbal de los hallazgos principales al responsable del molino u otra persona designada. Los ítems que tratar incluyen la lista de control de la auditoría, observaciones tomadas durante la visita, resultados de los análisis cualitativos, recomendaciones de mejora y medidas correctivas necesarias si corresponde. El inspector es responsable de transportar o enviar las muestras de productos al laboratorio público o externo designado según lo prescrito por el Plan de Supervisión del país para los análisis cuantitativos.
Para maximizar el tiempo y los recursos, los documentos legislativos para la fortificación en la mayoría de los países estipulan que los empleados de laboratorio analicen cuantitativamente solo uno o dos nutrientes marcadores. Con frecuencia, se elige el hierro porque es más fácil de medir que la mayoría de los demás fortificantes y se añade a los alimentos fortificados en mayores cantidades. Debe enviarse un informe escrito a cada instalación inspeccionada de 2 a 4 semanas después de la visita de auditoría e inspección. El informe debe incluir todos los puntos que se explicaron durante el informe verbal, más los resultados de los análisis cuantitativos. Además, si se solicitan medidas correctivas, se debe notificar una visita de seguimiento en el informe. Los resultados de los micronutrientes analizados deben aproximarse al valor objetivo indicado por las especificaciones de la norma de fortificación y deben situarse dentro del intervalo de variación aceptable. Por ejemplo, si la norma establece un valor objetivo de 35 partes por millón para el hierro total, con un intervalo de 24 a 45 partes por millón, las muestras que se encuentren dentro de ese intervalo son conformes. En esta tabla, la muestra número 5 no cumple con la norma. Aquí tenemos un segundo ejemplo. En este caso, todas las muestras cumplen técnicamente la norma de fortificación. Sin embargo, en el informe escrito, las autoridades pueden optar por hacer notar el hecho de que todos los resultados de hierro estaban cerca del extremo inferior del intervalo de variación aceptable. De este modo, se informa a los molineros de arroz de que debe revisarse y ajustarse la velocidad de alimentación de granos fortificados. Como parte del proceso de planificación de un programa de fortificación, es imperativo que las partes interesadas determinen y documenten qué criterios deben cumplirse para que un molino pase una visita de auditoría e inspección. Estos son algunos criterios que tener en cuenta. El sistema de gestión de calidad del molino indica que el proceso de fortificación se controla adecuadamente. Los procedimientos de supervisión interna, QA/QC, se documentaron, se siguieron adecuadamente y se registraron los datos pertinentes. La instalación estaba fortificando activamente el arroz a la llegada del inspector, a menos que la línea de producción estuviera detenida por mantenimiento o por falta de arroz. El inventario de granos fortificados era suficiente para fortificar el arroz durante un periodo de tiempo predeterminado, como 2 meses, o se disponía de comprobantes de compra. Ningún envase de granos fortificados estaba vencido. El 80% de las muestras compuestas cumplió las especificaciones de la norma de fortificación. Si los responsables del molino están de acuerdo con los resultados del ensayo cuantitativo, las muestras de referencia almacenadas en el molino pueden desecharse. Sin embargo, si los responsables del molino no están de acuerdo con los resultados de los análisis, las muestras de referencia pueden enviarse a un laboratorio de referencia para análisis adicional. En este caso, el molino deberá afrontar los gastos. Si a raíz de la visita de auditoría e inspección se descubren indicios graves de incumplimiento, como un exceso o deficiencias significativos de los niveles de micronutrientes en la fortificación u otros problemas de seguridad alimentaria, se puede retener el producto en el depósito y detener temporalmente la producción. Las razones de dichos problemas requieren una investigación para determinar las causas. Deben ponerse en marcha las medidas correctivas adecuadas. Si durante la inspección surgen problemas menos drásticos, debe realizarse una visita de seguimiento tras un plazo razonable. De este modo, el productor tiene la oportunidad de aplicar las medidas correctivas necesarias. Durante esta segunda visita, el inspector gubernamental se centra en los problemas que hicieron necesaria la visita adicional. Si no se han ejecutado las medidas correctivas, el inspector debe colaborar con el molino para comprender mejor las limitaciones y los problemas y atender las peticiones razonables de ayuda. En definitiva, sin embargo, pueden imponerse multas y sanciones de acuerdo con la ley si el sitio no muestra el compromiso de realizar los cambios requeridos. Se debe informar al sitio sobre las consecuencias derivadas de un incumplimiento persistente antes del inicio del programa de fortificación o cuando éste comience y periódicamente a partir de entonces.
Antes de pasar al siguiente módulo, me gustaría que presten atención a una nota al margen muy importante. Una de las principales funciones de los inspectores de alimentos es supervisar los parámetros de diversos productos alimenticios, incluido el arroz, esté o no fortificado. Las características generales del arroz que se supervisan son, entre otras, la humedad y el contenido de arroz partido. En los casos en que las autoridades de control alimentario ya controlan el arroz y toman muestras de arroz para analizar los parámetros generales del arroz, las tareas específicas de fortificación deberán integrarse para ahorrar tiempo y costos. Por ejemplo, los formularios de supervisión reglamentaria y las plantillas de informes existentes pueden adaptarse para incluir información sobre la fortificación del arroz. Además, los volúmenes de muestras pueden aumentarse según sea necesario para realizar análisis pertinentes para la fortificación. Análisis pertinentes para la fortificación. Con esto concluye la primera mitad de la sección sobre supervisión reglamentaria. A continuación, se abordarán la supervisión de las importaciones y la supervisión comercial.